Javier Milei ha llegado a ser una personalidad internacional en el mundo hispanoparlante. No es de extrañar que próximamente también sea una personalidad en el mundo anglo y finalmente en todo territorio. Si no sabes quién es, hace clic en la tarjeta que estás viendo en pantalla y luego volvé a este video. En la historia han existido personalidades de este tipo, hombres y mujeres que marcaron un antes y un después de sus países y en ocasiones del mundo. Por favor, pon en pausa el video y comenta por qué crees que Milei puede salvar a Argentina o por qué crees que no puede. A lo que me refiero con salvar a Argentina, me refiero a la liberalización del mercado argentino, la eliminación de impuestos y la disminución del Estado. Estas medidas, cada vez que se aplicaron, siempre levantaron economías y salvaron países de la miseria. Algunos dirán que no, pero eso lo podemos hablar en otro video. Para ahorrarles el tiempo, Javier Milei puede salvar el país en este sentido, pero no a los argentinos. Ahora les explicaré el porqué. En Javier Milei reunimos dos personalidades, el Javier Milei anarcocapitalista, divulgador del liberalismo libertario y la economía austríaca, y el Javier Milei político liberal, infiltrado en el sistema para dinamitarlo desde dentro por medios democráticos. El Milei anarquista contiene las ideas que pueden salvar a los argentinos y el Milei político tiene la posibilidad de salvar al país. Para darme a entender mejor, traeré ejemplos de la historia. Napoleón Bonaparte, contemporáneo a la Revolución Francesa o más bien quien terminó con ella. Es reconocido por sus hazañas militares, las cuales lo llevaron a grandiosas victorias bélicas como también a grandísimas pérdidas. Napoleón tuvo el apoyo en gran cantidad de los franceses, sin embargo, la forma que tuvo de llegar al poder fue mediante un golpe de Estado, mediante la fuerza constituyéndose emperador de Francia. Los ideales que defendió estaban expresados en el Código Napoleónico. No sabemos si de verdad creía en esas ideas o lo hacía como propaganda política. Pero no podemos negar que las ideas del Código Napoleónico convenció a los instruidos de los territorios que Napoleón conquistaba, y sobre todo a los mismos franceses. Luego de las huellas que Napoleón dejó en Europa, esta jamás fue la misma y avanzó hasta la Europa contemporánea. Adolf Hitler no fue un militar destacado, pero sí un pensador explosivo. Luego de unirse al Partido Obrero Alemán, se convirtió en su líder y fundó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Más tarde cayó preso por intentar un golpe de Estado, pues su poder residía en las ideas, no en su táctica militar. Plasmó en su libro Mi lucha, el cual escribió desde prisión, todas sus ideas extremas nacionalistas, las cuales fueron rapidísimamente aceptadas por grandes partes de los alemanes. Se conoce a este oscuro personaje de la historia por su teoría nacionalista llamada nazismo, provocar la Segunda Guerra Mundial y cambiar el mundo político para siempre. Lo sorprendente fue su habilidad social que unió a diversos grupos de alemanes y los encaminó ideológicamente hacia el mismo camino que él decía que era el correcto. Luego del gran líder nazi, el mundo entero tuvo que decidir cuáles ideas políticas, sociales y económicas defendería. Vladimir Lenin, héroe en la Revolución Rusa, unió políticamente a los pobres campesinos rusos y les enseñó la doctrina marxista mediante su genio para dar discursos. Trabajó culturalmente para unir a todos los rusos descontentos en la causa comunista, terminar con el imperio ruso y poder crear un mundo sin gobiernos proletarios donde los hombres vivirían el uno para el otro y la guerra de clases habría terminado. Lenin es conocido por iniciar la Unión Soviética y darle cuerpo al marxismo-leninismo. Junto a la gestión posterior de Stalin, agitaron al mundo, lo golpearon fuertemente y aún hoy se siguen escuchando los ecos de la lucha de los obreros oprimidos. Mahatma Gandhi, a diferencia de los anteriores, no es reconocido por conquistas militares o políticas, pero sí ideológicas, símbolo principal del anarquismo pacifista y dueño por excelencia de la lucha no violenta. Siempre llevó la contraria a toda clase de injusticia que notaba y su forma de lograr cambios sociales fue tan atractiva que finalmente logró seguidores, miles, si no millones de ellos. Quizás será recordado siempre por lograr la independencia de la India sin guerra ni revolución, simplemente mediante ideas poderosas
y una pacífica forma espiritual de vivir. En estos ejemplos hay patrones que se repiten. Principalmente, una idea muy bien planteada se divulga con arduo trabajo. Cuando una mayoría empieza a promulgarla y defenderla, es el momento en el que el líder puede surgir casi de la nada y llegar rapidísimamente al poder para hacer los cambios que propone la idea. Javier Milei, como político, en caso de recibir el apoyo de la mayoría de los votos, podría llegar al poder y junto con políticos afines a él, podría hacer cambios político-económicos que salven a la economía de Argentina. Solamente si la mayoría de los votos piensan que él podría hacerlo. El éxito de Milei político está en convencer a las personas que él podrá hacer un cambio para bien, pero esto no salvará a los argentinos, porque en este caso los argentinos estarían delegando la responsabilidad de su propio bienestar y futuro en manos de un político. Los argentinos podrán ser salvados si aprenden las ideas que los llevarán a responsabilizarse por su bienestar y futuro mediante el trabajo, el ahorro y una planificación concienzuda de vida inteligente. Los argentinos podrían ser salvados por el Milei anarcocapitalista, pero no por el Milei político. Para que puedan verlo claramente, con el Milei político, si es que tiene éxito, tendremos un país desregulado con una economía levantándose y una población argentina dependiente que Milei no se vaya del poder. Con el Milei anarquista, si sus ideas se divulgan y aprenden, tendríamos el mismo país en crisis y una población que combatirá al Estado y su tiranía, porque entendió cuál es la solución a sus problemas personales y del país. Personalmente yo prefiero al Milei anarcocapitalista, ese que odia la política, antes que al Milei político con éxito creciente. Los grandes cambios en el mundo siempre tuvieron dos elementos claves: una idea profundamente poderosa y alguien que personifique la idea y la defienda. Javier Milei logró convertirse en el personaje que es hoy gracias a los libros que escribió, las conferencias que dio, los debates en televisión, su muy notable pasión por el liberalismo libertario al extremo anarcocapitalista y su odio ideológico hacia todo pensamiento que llevó al país a su condición miserable actual. Como ejemplo de fracaso democrático tenemos a Spert, quien aún teniendo ideas muy parecidas a las de Milei, fracasó siempre en la política. Lo que demuestra que la batalla cultural, la lucha de ideas, aunque fuere a largo plazo, siempre termina teniendo resultados positivos, a diferencia de la lucha política, que normalmente no tiene resultados positivos a corto plazo ni a largo plazo. Nuevamente, y para ir terminando, si Milei llega a las grandes esferas de la política, podrá hacer los cambios que salven al país, los cuales durarán hasta que otro político tenga un mejor discurso que Milei y deshaga todos los cambios que salvaron al país. Y si Milei continúa trabajando pura y duramente, dando la batalla cultural, con el tiempo, seguramente a largo plazo, los argentinos se volverán incomprables para los políticos y los empujarán a cambiar burocráticamente el país o, de lo contrario, cambiarlo radicalmente desde abajo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo o piensan que Milei sí podría salvar al país y a los argentinos desde la política? Por favor, si van a comentar, que sea faltándose mucho el respeto, pero con muy buenos argumentos. Cada video requiere tiempo, esfuerzo y mucho trabajo de mi parte. Les agradezco profundamente que me ayudaron a llegar a los 2000 suscriptores. Así que por favor compartan y recomienden este video, que eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes. Próximamente subiré el por qué los peronistas jamás tendrán un país rico. Así que suscríbanse para estar atentos a ese próximo video. Un saludo revolucionario y hasta la próxima.